Empieza la grabación. Y otra vez, bienvenidos, gracias por estar aquí, Buenas gracias por noches. sacar de su tiempo. Buenas noches. Buenas em, noches, Ferchito. Buenas noches, que me había o- saludado. hola, buenas noches. Sí, veo que está conectado a ver. Esperancita, Jairito, sí, buenas noches. Creo que Camilo también ya se había conectado, por ahí lo vi, a Camilo, a Susana. No sé si se desconectaron nuevamente, pero creo que los había visto. Bueno, en fin. Listo, como les digo, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a darle celeridad entonces al tema, El libro de todas pues a la ustedes. presentación y demás para aprovechar el tiempo de ustedes. Voy a compartirles mi pantalla y por favor me indican cuando ya la vean. Listo. Listo, Unidad 16, Cedras y ya. Nehemías. Ujú. Exacto, listo, muy bien. Ok, entonces manos a la obra. Permítanme un momento, voy a abrir algo por acá. Listo, genial. Bueno, ahí se van conectando. Bienvenidos los que se van conectando. A ver, miramos quién más. Camilo ya se conectó. Qué bien, súper. Tenemos, eh, hay quórum hoy. Bien, excelente. Están casi todos. Ok, hoy nos corresponde entonces los libros de Esdras y Nehemías. Eh, Como pues ya es costumbre en estas reuniones, la idea es que ustedes puedan hacer una revisión de los contenidos previa em, a esta clase. Obviamente eso quiere decir que ustedes ya han adelantado mucho, ustedes han pasado bastante tiempo y han tenido un acercamiento a esos temas, lo que nos ayudará a darle celeridad un poco a lo que es el contenido de la unidad y poder como globalizar un poco más la enseñanza, sino quedarnos solamente en lo que es el contenido y eso de la guía. Muy bien, entonces, básicamente la idea es poder hacer revisión de las tareas con ustedes. Si es posible que allí en el WhatsApp ustedes puedan indicarnos que han estudiado los contenidos, es decir, que la guía que les pusimos allí en el Classroom, allí en la web, que ustedes nos indiquen que la pudieron revisar, esa guía, estudiarla y demás. Y además que pudieron ver el video, que es un video que en 10 minutos nos resume, mejor dicho, de una manera súper amplia lo que son estos dos libros. ¿Listo? Entonces que lo puedan reportar allí. Recuerden que vamos a tener un espacio para socializar, revisión de los puntos importantes de esta unidad, de lo que ustedes ya han podido revisar y nos van a compartir y pues algunas cosas que nosotros vemos que debemos como estructurar, centralizar, que no se nos vayan a pasar por alto. ¿Listo? Y obviamente, pues de una u otra manera, aunque es un estudio que nos va a generar conocimiento histórico de la Biblia, pues la idea, como siempre pasa en la Biblia, es que esto va a tener un impacto en nuestra vida y de una u otra manera tenemos que concluir cosas y sacarle el mayor provecho a esta reunión. Muy bien. Como ya les había dicho, la revisión de la tarea básicamente son las guías que debieron haber estudiado. No hay memorización de libros bueno, como tarea en este momento, pero sí recordarles que la idea es, por lo menos ya lo confirmaremos, pero la idea es que para la próxima clase podamos dar un repaso de esos libros que hemos aprendido hasta el momento, ¿listo? Que son del Antiguo Testamento como tarea y que no se les olvide que la idea es que ese repaso continuo y espaciado nos permite mm, afianzar un poco más esa memorización como tal, ¿listo? Y pues si lo podemos aplicar a las escrituras, pues muchísimo más. Ok, entonces pues ya es el espacio de ustedes. Tenemos el libro de Nehemías, de Esdras y Nehemías, ¿no? Dos libros que en la Biblia los conocemos en nuestra Biblia, en la mayoría de las Biblias actuales los conocemos como dos libros independientes. Están, digamos que uno sucede al otro, pero son
aparecen como libros independientes. Muy bien, entonces como es el espacio de socializar, los escucho. ¿Qué quieren compartir de Bueno, lo que estudiaron? Esperancita Romero, adelante, por favor. bueno, muchas gracias. Yo quiero Yo voy tomando por compartir aquí apuntes. Ujú. que el libro de Esdras se centra en el regreso de los israelitas del exilio de Babilonia y la restauración de Jerusalén y su templo. Esdras era un sacerdote y escriba que desempeñó un papel muy importante en la enseñanza de la ley de Dios. El libro se divide en dos partes, el regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo, eh, y narra el decreto de Ciro, que era el rey de Persia, que permite que los judíos regresen a su tierra y el proceso de restauración del templo en Jerusalén. Y la segunda parte es la reforma religiosa bajo el liderazgo de Esdras, que lidera y enseña el cumplimiento de la ley de Moisés. Ok, excelente, muchas gracias. Súper resumida y muy robusta ese resumen. Muchas gracias, Esperancita Romero. ¿Quién más quiere compartir con nosotros? A ver, recordemos que la idea es que ustedes pasen tiempo en esos contenidos y vayan más allá de lo que hay allí y puedan pues traer esa información aquí también de esas cosas relevantes que a ustedes les llamaron la atención, ¿no? Como ya lo hemos dicho, a unos les llaman la atención unas cosas, a otros les llaman la atención otras cosas, y al compartir todo, pues vamos a formar mucho conocimiento. ¿Quién más? A ver, por favor que no sean todos a la vez porque esto se colapsa. Bien, aquí el internet se vuelve malísimo, entonces tranquilas, uno a uno también. Fercho, Eh, hola. Camilo, Hola, Fercho, hola a todos. hola, ¿cómo vas? Bien, bien, hermanos, ¿cómo están? Bueno, a mí Bien, de la bien, lectura me gracias. parece interesante el hecho de que Dios estuvo ahí preservando una promesa que él tenía y también que aunque las personas que estuvieron allí hicieron todo lo que hicieron, seguían siendo hombres, ¿no? A los que Dios dirigía, pero seguían siendo hombres, ¿no? Tenían sus falencias, como vimos, como se podía ver en lo que estudiamos. Creo que eso Ujú. es interesante, ver cómo aún en lo que Dios se propuso para restaurar el pueblo, aún ahí había también rebeldía de su pueblo en algunas cosas, ¿no? Entonces ver que Dios era el que permanecía fiel siempre. Eso. Muchas gracias. Gracias, Camilo, por ese aporte. Excelente. Muy bien, esas observaciones son muy buenas y obviamente es lo que el texto nos muestra. ¿Qué más pudieron visualizar allí? A ver, ¿quién más nos comparte A ver, su Ferchito, estudio? yo, Esperancita, cuéntanos. bueno, vamos a ver, un Esperancita poquito Usecha, nomás. adelante. Dale, Eh, dale. bueno, Edras y Nehemías es un libro, era uno solo, ¿no? Pero después Ujú. lo dividieron. Lo dividieron en dos. Fue escrito por un solo autor. Los babilonios destruyeron a Jerusalén y se llevaron una gran parte al exilio. Ajá. Eh, el libro retoma la historia después de 50 años, eh, el regreso, del regreso de los israelitas a Jerusalén a reconstruir el templo, no, a reconstruir la ciudad. ¿Qué más? El libro se enfoca en líderes muy específicos para la reconstrucción. Primero, el libro habla de Zorobabel, Edras y Nehemías, esos son los autores. Y dirigen a un grupo de personas devueltas a Jerusalén. Eh, ¿Qué más? Eh,
a Jerusalén para reconstruir el templo, ¿no? Eh, Después llega Edras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Ujú. Enseguida viene Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Estas tres historias están diseñadas para ser paralelas. Cada una empieza con el rey de Persia, siendo movido por Dios para enviar a Jerusalén, para enviar a los líderes a Jerusalén, ofreciendo recursos y apoyo, y luego cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, o sea, como que no se entienden los tres, es lo que yo entiendo. No se entienden los tres, entonces, pero cada uno tiene su propósito y, y cada una de las tres partes se producen anticlimas, anticlimas que es Ferchito mm, como que, Que como anticlimas es como como discusión, ok, no, no es como discusión, sino es como algo contrario a lo que es, realmente sí, uno esperaba de la es- situación. Es decir, que nosotros esperamos un escenario en el que hay una reconstrucción del templo con todo positivo, pero en el proceso se genera una situación en la que hay algo contrario, una sí, actitud, es un algo, comportamiento exacto, contrario sí, son y unos, nos muestra, digamos, algo diferente al propósito que queríamos y que se estaba buscando, digamos, en ese momento. ¿Listo? Es adverso, sí, contrario a lo que es. Ujú. ya, ya. Gracias, Eh, Esperancita. no, Muy bien. Excelente. me gustó Gracias mucho esa por tu... historia, muy bonita, muy bonita, Sí, es muy, chévere. Es muy muy bonito interesante, dentro de muy cómo interesante para encaja en todo este proceso que saber hemos estado historias. estudiando de la historia. Excelente. Ujú, ¿Quién más nos sí. quiere compartir entonces? ¿Quién Bueno, más? A ver. a mí me llamó la atención que cómo Dios, o sea, planeó todo esto, porque se nota porque, o sea, a través del rey de Ciro, rey Ciro, fue el Rey Ciro. Ujú, que proclama la liberación de todos los judíos, ¿sí? Entonces, ujú, se ve que es planeado por Dios porque había el imperio babilónico, que era pues el que dominaba todo. Vio cómo Dios empezó a debilitarlo y luego engrandece el imperio persa, que es donde está el rey Ciro, para que él lograra esa liberación de los judíos. Y entonces aquí se cumple con esto la profecía que dio Isaías y Daniel. ujú, Em, Después me llamó la atención que cómo logró que a través de estas tres etapas que son las que ya nombraron, bajo Zorobabel, bajo Esdras y Nehemías, cómo intentaron reconstruir el templo a pesar de que, o sea, se tuvieron como muchos obstáculos y cada vez, o sea, la idea de Dios era que tenían que reconstruirlo, ¿no? Pero llegaron a que pasaba una cosa, como habían hombres, pecaban, entonces volvían a caer, pero volvían, y, o sea, todos pusieron como su granito de arena y quedó como inconcluso ahí. ¿Qué pasó? O sea, quedamos como ¿y ahora qué va a pasar? Porque realmente pues no terminó todo bien. Sí dice que se logró reconstruir el templo en la misma parte donde la había construido Salomón, el rey Salomón. Eso también me llamó la atención que dice que es en el mismo sitio, que no con los mismos materiales, pero que sí se construyó en el mismo sitio. Eso era lo que ujú. quería aportar.
Excelente, gracias Angelita, muy bien. Gracias por ese compartir. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros en la noche de hoy? Sí, a mí me llamó mucho la atención esa parte de que este nuevo templo eh, fue diferente al del rey Salomón, pero simplemente esta parte de más valor es un rústico salón donde habita la gloria de Dios que una suntuosa catedral sin su presencia. Entonces siento que realmente Dios, cuando ve un corazón dispuesto, un pueblo que realmente está limpiando sobre todo lo de esos ídolos, que está realmente como procurando la santidad, un pueblo que realmente está dispuesto, él lo respalda, ¿no? Y él estuvo en medio de ese templo y también me acuerdo mucho de la historia de Nehemías, como Dios, pues Nehemías creo que era un siervo, realmente, o sea, él preguntaba la voluntad de Dios para poder liderar la construcción de la reconstrucción, ¿no? De los muros y del templo, ¿no? Creo, ¿no? Pero siento que es importante esto, que no importa el lugar, no importa qué tan majestuoso es, realmente si ahí está un corazón dispuesto, pues Dios va a estar allí y es más glorioso, digamos, eso que como la ostentosidad, no sé, que haya con respecto a los materiales, con respecto a todo esto de la construcción. Y ya. Ok, excelente, muchas gracias. Gracias, Susana, gracias por esta información. Recordemos que estamos viendo un contexto histórico eh, que nos está ampliando nuestro panorama de lo que es el Antiguo Testamento. No estamos haciendo conexiones con toda esa información que hemos obtenido también a través de el cronológico y los domingos que estudiamos muchísimo, otros cursos que hemos estado viendo. Esto nos ayuda a estructurar un poco más, a darle un marco más amplio a lo que es ese conocimiento bíblico. Gracias, gracias, Susana, por esa información que compartes con nosotros. ¿Alguien más de los que no ha compartido? ¿Alguien más quiere Sí, intervenir? Jairito, adelante, por favor. sí, adhiero a lo que han dicho ya mis compañeros de clase de curso. Y pues para resaltar el cumplimiento de las profecías que ha hecho tanto Isaías como Daniel, Isaías inicialmente profetizando la caída de Babilonia cuando la comparaba con una mujer voluptuosa y su deterioro hasta caer. Asimismo, cuando Daniel profetizaba la caída de la misma Babilonia, eh, cuando el hijo de Nabucodonosor y, de parranda utilizó los vasos del Señor. Ahí fue su caída. Y me impactó bastante un puntico en la reconstrucción del templo cuando llegan a pedir, cuando se ofrecen eh, a los, cuando se ofrecen a ayudar a la reconstrucción del templo. Me dice que ellos no tienen parte en eso. Me impacta en el sentido mirando que eso, la simbología es la separación del bien y del mal. Los que estaban mal, pues no podían participar del templo, en tanto los que ya se purificaban pudieron haber ayudado en esa tarea. Básicamente eso. Ok. Gracias, Jairito. Muy amable. Qué bien. Gracias por compartir con nosotros. ¿Alguien más quiere compartir? Excelente. Yo, Listo, ok. pues, ¿Quién ajá. habló? No, No, no. pues solamente eso a mí también me impactó mucho el hecho de cuando estaba la oposición de los samaritanos y los vecinos en cómo tener como ese discernimiento para decir, no, ustedes no pueden participar, ustedes tienen que estar
en la pureza de Jehová para poder participar en el templo. En, pues yo pienso como en el día a día en que hay muchas cosas, uno dice como que en cómo uno sabe cuando se está exagerando, llevando algo al límite o algo en lo que tiene que pararse y ser am, como, como no recaer ante eso y de cómo explica de que pudo haber sido algo, una consecuencia más para ellos el haber aceptado esa ayuda. Ok, gracias Geraldine por lo que compartes con nosotros. Súper, bien. Ok, gracias por todo esto que nos han dicho. Excelente, excelente, porque es el contexto y vamos formando ese contexto que ya hemos estado estudiando pues a través de estos contenidos que ustedes han revisado. Bueno, a tener en cuenta aquí del libro, básicamente, que era un solo libro, ¿no? Que lo tengamos allí presente, que ustedes ya lo revisaron, un solo libro que fue escrito más o menos entre el año 450, 400, por ahí data la historia. Mm, que este libro muy posiblemente fue escrito por estos dos personajes. Eso es lo que dice, digamos, que la tradición actual, las investigaciones que en parte se han hecho. Y pues también dice que pueden haber otras personas implícitas ahí en la escritura, la autoría como tal de este libro. Sabemos que Dios es el que está detrás como el autor intelectual de todo esto, pues para habernos hecho llegar a nosotros y que pues tuvo el cuidado de que llegara como llegó y que llegara a nuestras manos, ¿no? Eh, Importante también, recordemos que estamos en un proceso histórico bastante importante de Israel, un proceso en el que ellos han sido llevados cautivos mm, por Babilonia, ¿no? Se los llevaron, arrasaron la ciudad, aunque mm, siendo coherentes y según lo que dice la historia y según lo que dice aún el contexto bíblico, no fueron llevados todos, quedaron uno que otros por ahí en la nación que fueron los que pues cuidaban en cierta manera, dice la escritura que cuidaban esa zona, los dejaron ahí como para que cuidaran y demás, pero ellos siguieron poblando el territorio durante más o menos 50 años. Bien, que dura, digamos que ese exilio. Entonces es importante ver que en lo que se nombra aquí en estos dos libros se está hablando de un primero regreso, retorno de esos que vamos a empezar a conocer de aquí en adelante como judíos. Bien, porque se forma la nación judía acá, porque como ya hemos visto, los que retornan en su gran mayoría son judíos. No podemos decir que no retornó ningún israelita de la tribu o del reino del norte. No podemos decir que no. Sí retornaron algunos, pero no se les tomó en cuenta, porque la gran mayoría fueron los judíos, los de las tribus el reino del sur. Y pues ya de ahí en adelante ellos iban a tomar esa identidad de judíos, y es donde empieza como tal esa nación judía. Importante para tenerlo en cuenta cuando hablemos de los judíos. Los judíos no estamos hablando de ellos de, uy, es que los judíos están desde hace, uy, mejor dicho, cuando se fundó el pueblo de Israel. No, pues sí es la misma nación y es parte de la misma nación, pero hasta este momento es donde nace el concepto, por así decirlo. Recordemos que vienen de la tribu de Judá, por lo que era la gran mayoría allí, en fin, entonces de allí nace ese término y empieza a constituirse como tal ese nombre. La repatriación entonces del pueblo de Israel. Sufrieron ese cautiverio, pero empezaron otra vez, volvieron. Ya vamos a tocar unas particularidades allí en todo, en la historia de todo esto. ¿Listo? Ok, sucede más o menos 50 años después, estamos hablando de un aproximado, un 50 años después de esa caída del Reino del Sur, ¿no? Cuando fueron ya llevados cautivos los últimos habitantes, por así decirlos, del pueblo de Israel, que fue
la ciudad amurallada de Jerusalén, que no podían entrar allá, pero al fin pudieron entrar y se los llevaron, y mejor dicho, arrasaron hasta con el nido, qué pena la palabra, del perro, como dice por ahí nuestro, no es, en el vulgo, ¿no? En el común. ¿Qué nos muestran los libros? Que en esta repatriación hay una restauración de la nación. ¿Listo? Que hay una restauración del templo porque el templo es el centro de los israelitas. El templo es el centro de los judíos. Es el lugar de adoración. eh, Recordemos, y como se cita allí y se nombra en algunos momentos, recordemos que el templo o el tabernáculo antes del templo, que pues el templo sucedió, ¿no? Reemplazó. En el tabernáculo moraba la presencia de Dios, era Dios entre el pueblo. Así que imagínense qué representaba el tabernáculo o en este caso el templo. Casi que era Dios mismo entre ellos. No es porque el templo sea Dios, no, es porque era la representación gráfica de que Dios estaba entre el pueblo. Así que lo que primero ellos llegan a hacer es reconstruir el templo. Por eso hay una restauración de esa nación iniciando por su núcleo, por su corazón. Es el centro del pueblo de Israel. Se busca reorganizar también a la nación. Recordemos que una nación no es solamente personas y territorio, es una cultura, son unas prácticas, es una convivencia entre ellos. Entonces se busca restaurar todo esto también y que Israel sea reformada otra vez. Pues se buscaba que fuera la misma gloria inicial, pero pues ya no estaba Salomón con su sabiduría y ya no estaba Israel con todas sus riquezas y demás como lo tenía en el tiempo del rey Salomón. Así que es importante tener esto en el marco de lo que estamos viendo. Además, como ustedes lo han citado también en estas intervenciones que hicieron excelentes, este es el cumplimiento de la profecía. O sea, no lo veamos solamente como historia. No lo veamos solamente como, es que eso fue lo que yo viví ayer. Y pasó porque sí, porque estuve de malas, porque tenía que pasar, porque es lo que, bueno, en esas cosas, para no tocar nada más. Pero no fue solamente eso, es porque Dios tenía un propósito. Y Dios intervino en ese momento para cumplir su propósito. Si ustedes ven allí en el gráfico, en la parte de abajo, dice que es el cumplimiento de la profecía mesiánica. Dios estaba poniendo el fundamento, estaba hilando todo lo necesario, todos los elementos y eventos necesarios para que el Mesías entrara en el proceso, en la historia. Así que esto no estaba pasando porque sí, sino porque había un propósito especial, habían unas profecías, pero más que el cumplimiento de profecías porque, uy, adivinaron o algo así, no, es porque Dios había prometido al pueblo de Israel que iba a traer un Salvador y que ese Salvador sí o sí iba a venir de el pueblo de Israel. Bien, y esto es importante, de la tribu de Judá. Mire, qué curioso que eh, Restauración. qué curioso que, digamos que las personas que mayormente Tribu de la retornan restauración. al pueblo, al territorio, a la nación, pues son Israel, de la tribu de Judá. Bien, ahora, importante y significativo porque de allí tenía que salir el Salvador, así que estas cosas no estaban pasando solo porque sí. Y mira que hay unas cosas muy particulares allí en lo que está pasando. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? ¿O todo va en orden? Aquí hay información que en mi criterio y como yo la observo es un poco densa, por eso me hice este cuadrito que caramba, en la parte de abajo me cortó un pedazo, pero ya les digo que, bueno, la verdad no se fue mucho, pero muy bien. Eh, el libro de Esdras nos narra, Esdras y Nehemías, veámoslo como un compendio, ¿no? Un solo libro, una historia que nos está narrando allí. Básicamente, ¿dónde se dividen los dos libros? En
digamos que en esa, cuando entra Nehemías en escena en el libro, ahí es cuando empieza el libro de Nehemías. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta. La verdad estuve viendo el por qué, pero pues nada concluyente de por qué lo cortaron ahí, pero bueno, así es como lo tenemos en este momento. Cuando el pueblo o esta cuando este pueblo busca volver otra vez a la nación, que como lo hemos dicho en su gran mayoría de la tribu de Judá del sur, mm, ellos no vuelven en un solo totazo, como dicen por ahí vulgarmente, no vuelven todos de una, sino que ellos vuelven de, de una forma progresiva en diferentes momentos. Y conocemos, según lo que podemos encontrar en las escrituras, conocemos tres momentos diferentes, ¿bien? Que es la repatriación, la primera repatriación, la segunda tanda y la tercera tanda de esa repatriación, de cuando volvieron de allí del exilio. ¿Listo? Importante para que lo tengamos ahí súper en cuenta. Muy bien. Yo me hice este cuadrito, ¿por qué? Porque me ayuda un poco como a darle forma a toda esta información que nosotros estamos viendo en este libro. Básicamente nos dice que la primera repatriación, que fue bastante, pues fue grande, estuvo acá, sí, en la cabeza de Zorobabel. Bien, importantísimo también que tengamos esto en nuestra mente. Espérame que aquí se me mueve esto. Caramba, perdón. Ahí están viendo el cuadrito, ¿cierto? Total. Listo, bien, gracias. Eh, tenemos a Zorobabel, que era un líder judío, bien, de la tribu de Judá, era descendiente del rey David. Imagínense, era más o menos como nieto, según lo que pude estudiar, del el rey Joaquín, rey de Judá, de el reino del sur. Ahora, no era cualquier persona, pero más o menos en el año 536 antes de Cristo, con el reinado de Ciro. Recordemos que estaba Babilonia, bueno, allá digamos a nivel general, Babilonia empezó a decrecer como tal, duró más o menos como 70 años en ese como imperio en ese momento en la historia, pero empezó a decaer y empezó a subir. Digamos que los reinados de Media y de Persia, ¿no? Que es lo que estuvimos estudiando aquí. Este Ciro persa, eh, en su reinado, le permite a Zorobabel regresar a, a Israel, al territorio de los judíos, para que pudiese otra vez reformar la nación. Y esto es importantísimo. Bajo el reinado y por decreto de él, él decreta que al pueblo de Israel se le debe permitir que regrese a su nación y que como misión pues puedan seguir con sus tradiciones y puedan llevar su identidad, seguir con su identidad, que básicamente era como misión reconstruir el templo. ¿Qué es lo que se consigue con esta repatriación de Zorobabel? Él ingresa allí al territorio judío, al territorio de los israelitas y reconstruye la ciudad, su ciudad que es su identidad, Jerusalén, principalmente el templo, lo reconstruye, ¿bien? Ahora, aquí hay algo importante y algunos de ustedes lo nombraron, no fue con la misma gloria del templo de Salomón porque no estaba Salomón y segundo no tenían la riqueza, se la habían llevado estos grandes que en ese momento estaban, que los tenían cautivos. No tenían esa riqueza, así que les tocó a lo sencillito, ¿no? Así que esto le baja la nota también a la nación, y ustedes pudieron verlo allá en el estudio, o sea, a los que llegaron, pues querían ver otra vez el supertemplo, la supernación, pero no tienen los mismos recursos, así que no iba a ser lo mismo, ¿bien? Y algo importante allí que me pareció curioso también es que ellos esperaban
que en este templo reconstruido descendiera la gloria de Dios y estuviera en el lugar santísimo. Y como sucedía anteriormente, no pasaba. Y no pasó. Así que había algo también detrás de todo esto, importante que lo tengamos en cuenta, lo tengamos em, en nuestra mente, digamos, en esta observación que estamos haciendo de la historia. Eh, ok, lo que ustedes indicaban, en este Zorobabel, en ese proyecto que tenían de reconstruir el templo, hay unos habitantes de la nación que Jesús Eider nos estuvo comentando en su momento también, que eran israelitas, pero mezclados con sirios, con asirios, perdón, con personas que no eran israelitas. ¿Estos cómo llegaron a llamarse? A ver, ¿quién me dice? Samaritanos. Los samaritanos, muy bien. Que si nosotros vemos después en la historia, eran un una ciudad, un territorio con estas personas que no eran bueno, sí, no que no eran aparentemente judías, pero que eran, por decirlo de alguna manera, mezclados. Eran judíos y gentiles. En este caso, pues muchos asirios, me imagino que llegaron de otro lado también y con otros se metieron, pero eran mezclados. Y nosotros entendemos que Dios había dicho que el pueblo no se mezclara. Y nosotros vemos a Zorobabel diciéndole a ellos, no se mezclen, ¿verdad? Se los dice. Y bueno, hasta ese momento, pues están todos estos personajes allí y Zorobabel que quieren participar en la reconstrucción porque esa es la identidad también de ellos, que se mezclaron fue otra cosa, pero también eran israelitas. Y Zorobabel les dice, no, no porque ustedes no son puros, ustedes se mezclaron. Y sí, tienen razón, la embarraron, cometieron un error, pero no los dejó participar de esto. Y es interesante cómo, si ustedes vieron el video, cómo en esa observación que hace el narrador de estos videos, dice que esto no debería ser así, eso no lo había pedido Dios. Dios lo que pedía era unidad. ¿Sí? No que se admitiera el pecado, por supuesto. Jamás Dios admitió el pecado en el pueblo, pero Dios siempre mostró misericordia y muchas veces indicó a la nación que si les expresaba misericordia a ellos, es para que ellos también a los demás les expresaran misericordia. Vemos que a Zorobabel y a los que estaban repatriados, a los que estaban en cautiverio, les brindó misericordia y los permitió salir y ellos llegan a la nación y no les brinda misericordia a los demás. Por eso es que el narrador de los videos dicen que habían esos momentos, ¿cómo fue que le llamaba? Los Climas. anticlímax de esas historias, ¿no? Por eso mismo. ¿Verdad? Porque vemos a una nación que está pasando algo raro, algo que no debería pasar. Y en efecto, no debería pasar. Muy bien. Ahora, aquí en este cuadrito yo pongo de que esto no lo había pedido Dios. Bien. Primero, Dios quería que el pueblo se reconstruyera. Bien, Dios quería que la nación volviera a ser la nación, porque hay un objetivo, una profecía, un Salvador que tiene que venir. Pero Dios desde el principio nunca quiso un templo. Dios desde el principio nunca quiso que la nación se dividiera. Dios desde el principio nunca quiso que rechazaran como tal a los hermanos, que no expresaran misericordia. Por eso pongo aquí que era algo que Dios no había expresado. Que Dios sí quería que el pueblo se restableciera como nación nuevamente, claro. Y lo hizo, y pasó, y movió el corazón de Ciro, el grande, para que diera el decreto para que volvieran a... Claro, que tenía ese propósito, pero en la ejecución el pueblo de Israel metió la pata. ¿Listo? Y como consecuencia de este primer exilio, perdón, esta primera repatriación del pueblo de Israel que regresa a su nación, vemos a una nación que espiritualmente no está restaurada, una nación que no ha sido restablecida espiritualmente, que no ha sido transformada espiritualmente. Se cumplió el propósito de Dios y Dios a una de estas personas duras las mueve y las lleva allá para cumplir su propósito eterno. Pero las personas
seguían siendo muy duras. ¿Listo? Tenemos la segunda repatriación, ¿no? La vemos con Esdras. Esdras que, a ver, ¿quién me dice quién era Esdras? Una pregunta. Sí, cuéntame. Por ejemplo, en eso de que alguien como un líder como lo estaba haciendo Zorobabel o Esdras o Nehemías, que son ellos los que, por ejemplo, en lo de Zorobabel, quien dio como el que ustedes no participan, o sea, uno como pueblo, uno confía en como que eso viene de parte de Dios, o Ujú, sabiendo que viene algo así por medio de los profetas, en cómo uno, pues, de que se puede equivocar todo el pueblo por algo que está diciendo un líder en algo ujú, tan grave como un profeta. Porque, o sea, ujú, sabiendo que ellos tuvieron el hecho de que, am, como en el que de un principio no tenían por qué unirse con los asirios, en cómo ujú. saber de que en la reconstrucción del templo, en realidad podrían haber sido más flexibles y no tenían como esa obligación de decir no, no pueden Ujú. participar. O sea, me parece como complejo eso de cómo poder tener ese discernimiento de cuándo decir sí, cuándo decir no, cuando Dios lo quiere y cuando no lo quería y fue más como un sentimiento o una creencia de ese líder en ese tiempo. Mira que es muy, muy interesante tu pregunta porque eso es histórico. Esto que tú estás preguntando es histórico eh, y es importante conocerlo porque, mira, pasó en ese momento. ¿Qué te digo de esos profetas? Los profetas fueron utilizados por Dios. Los profetas transmitieron el mensaje de Dios para cumplir el propósito que básicamente estaba centralizado en el cumplimiento de la profecía del Mesías. Eso era el propósito. Mira, podría pasar lo que fuera, pero al final tenía que nacer el Salvador a través de un descendiente judío. Bien, así que Dios tenía que conservar esa nación. Principalmente, digamos que con ese marco dentro de la nación pasaban muchas cosas y lo que tú dices, Dios levanta un dirigente, pero resulta que el dirigente no era perfecto. Bien, obviamente tú dices, claro, sí no era perfecto, pero se busca que dirija bien al pueblo, ¿verdad? Pero mira que ahí pasa algo y es que con lo que había en su momento Dios trató de formar y guiar a la nación, pero era muy poco. Primero, faltaba que el Cristo entrara en escena. Es que el ingreso de Cristo en la escena lo cambió todo, porque vemos a Cristo mostrando cómo debían ser las cosas. Como por ejemplo, ¿te acuerdas que Jesús habló con la samaritana? Jesús habla con la samaritana y Jesús nos deja ver que él había querido algo diferente a lo que la nación hizo. Los trató mal todo el tiempo. Pero él había querido hacer las cosas de una manera diferente. Jesucristo cambió en la escena. Y es más, vino, hizo todo su proceso, nos salvó y en la escena quedó el Espíritu Santo. Ahora, quiero marcar dos momentos. Uno que es antes de Cristo, que Dios trabajó con las uñas, con lo que había, porque no había llegado Cristo y no estaba el Espíritu Santo. Así que eran hombres que obviamente se descachaban muchísimo y que muchas veces en medio de lo que Dios les mandaba, algunas cosas las hacían mal. Y algunas cosas, aunque trataron de ser celosos a la ley, eh, olvidaron otras cosas, como el hacer misericordia, y Dios lo mostró. La misericordia no es desde Cristo, la misericordia es desde que el hombre cayó, cuando Dios mostró eh, enviarles un Salvador futuro, o enviarnos un Salvador futuro. Así que en ese momento era algo difícil, y aquí es donde entra el tema de esto no era solamente del profeta. El profeta no era el único que tenía que buscar a Dios. El profeta transmitía el mensaje de Dios, lo que quería que la nación entendiera, pero era obligación
de cada uno en particular de buscar a su Dios. El pueblo buscaba siempre excusas para hacer lo malo. Así que si el dirigente se descachaba, pues era la excusa perfecta para, no, pues todos ahora de aquí en adelante lo hacemos mal, ¿sí? Ahora, concluyendo a tu pregunta, actualmente nosotros tenemos una gran herramienta. Primero, que tenemos una iglesia que Dios ha constituido sobre el fundamento de su sacrificio, de esa obra espectacular que nos dio, pues de entre todas las cosas, nos dio su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos va a guiar, no solamente a los dirigentes, sino a todos los miembros de la iglesia, a conocer su palabra, a entenderla, ¿sí? Así que sí, tenemos que tener cuidado con nuestros dirigentes, orar por ellos, hablo del liderazgo de nuestros ancianos, de nuestros pastores, para que nos dirijan de la mejor manera, ¿sí? Eh, Hay que orar por eso y pedirle a Dios misericordia para que ellos sean sensibles a la voz de Dios y nos dirijan de la mejor manera. Pero es importante también de cada uno de nosotros, mira que esto no es solo de los dirigentes, sino de cada uno de nosotros, de que estemos bien instruidos, como lo dice Timoteo, que seamos esos obreros que utilizan bien la palabra de verdad. Tanto así que si tú, Geraldine, llegas a ver que algo está funcionando mal, a la luz de la escritura, tú deberías decir, venga, yo levanto la mano y cuidado, anciano, pastor, líder, porque la escritura dice tal cosa. Y con eso, como comunidad, no dejamos solo a una persona dirigiendo, sino al cuerpo de Cristo que pueda dirigir la iglesia. No sé si fui claro, pues dando todo el contexto en cuanto al cómo podía responder a tu pregunta. ¿Sí, sí queda claro Sí, o te sí, enredé sí, más? muchas gracias. No, y pues Sí, es maravilloso el saber de que, o sea, el propósito era el Mesías, de que Ujú, lamentablemente pues yo pienso en un ahora y pues también lastimosamente entre los mismos de la iglesia y eso, pues como experiencia de también otras iglesias que he ido de que uno dice como que la importancia de uno estudiar, de buscar en la palabra, porque lastimosamente muchas personas se mueven como por lo que yo siento, mi experiencia y es lo que yo comparto, como si fuera ley, cuando ujú. lastimosamente no es así. Que sí, nuestra ley es la palabra escrita. Muchas gracias, Geraldine. Jesús Eider tiene la mano levantada. Adelante, Gisas. Gracias. Bueno, para finalizar, una cosita y es que nosotros debemos recordar una cosa en la parte de la historia, es que el Señor, el Señor, por más que hayan habido siervos de Él excelentes, el Señor también demostró que tenían pecado. Caso de David, Ujú, por ejemplo, David sufrió y a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, sufrió y no lo dejó libre del Señor. Ahí mostró que tenía pecado. Salomón, el hombre más sabio en toda la historia del mundo, y llevó a la nación a la división, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a ver todo eso y por más que uno trate de decir, no, este es mi héroe, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que efectivamente el Señor no nos dejó a nadie allí. Eso, ahí sí te podemos decir, no dejó títere con cabeza, porque hasta Moisés, un siervo que le sirvió más de 40 años en el desierto y no lo deja entrar a la tierra prometida por algo que, como decía, mencionaba Fercho, algo que Dios no le había mandado hacer, porque lo hizo. Ahora pues vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando en la clase pasada se hablaba que ellos habían estado ellos sucumbieron al reinado de Nabucodonosor y ellos se dieron cuenta pues que habían fallado, ¿sí? Y en ese haber fallado, ellos lo enfocaron en que no habían cumplido la ley. Durante 50 años ellos se empezaron a educar en las sinagogas pensando en que ellos iban a blindar la ley. Cuando salen, entonces imagínense en 50 años pensando en nosotros la embarramos, nosotros no cumplimos la ley, Dios nos castigó. Entonces ellos salen y dicen no vamos a volver a cometer el mismo error. Pero salen y no aplican la misericordia. Entonces es muy complicado eso, ¿sí? Entonces, porque ujú, cuando ellos salen, su mente se basó, y ahí es donde aparece, más adelante aparecen los fariseos, porque ellos estaban blindando la ley para no volver a caer en otro reinado. Sin embargo, ellos caían en el reinado del Imperio Romano. Entonces, aquí tenemos que recordar siempre es que lo perfecto es Cristo. Lo perfecto es Cristo. Y si nosotros vamos a la Escritura,
estamos rodeados de personas imperfectas. Nuestros líderes también son personas imperfectas que tratan de obedecer a la palabra del Señor. Pero como iglesia, Dios nos hace perfectos, como iglesia, completa, ¿sí? Tal Completa. cual. Pero todos podemos fallar, ¿sí? Y es importante eso, que lo podamos discernir a la luz de las Escrituras todos. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Gisa. Sí, por eso también, digamos, haciendo el paréntesis también a lo que indicaba inicialmente en la intervención, respondiendo a tu pregunta, Geraldine, el Espíritu Santo hace un papel importantísimo en medio del crecimiento de la iglesia. Recordemos que el propósito dicho por el Señor Jesucristo eh, del Espíritu Santo es que Él nos iba a enseñar, nos iba a hacer volver de nuestra maldad, nos iba a instruir, nos iba a guiar. Así que en este momento nosotros no tenemos líderes, digámoslo. Hay una estructura eclesiástica para dirigir la iglesia, pero no es como en la antigüedad que tenían un rey y ese rey nos dirigía. No, ahora el que nos dirige es el Señor a través del Espíritu Santo y mora en todos nosotros. Así que su poder nos va a guiar a todos a la verdad. No te va a guiar solamente a ti, sino nos va a guiar a todos porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Así que va a haber un momento en que va a haber una sinergia en el conocimiento de todos, en el caminar de todos sus hijos. Todos vamos a ir para el mismo lado porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Bueno, ahí cerramos entonces el paréntesis. Les robo 2 minuticos más para terminar entonces lo que teníamos. En la segunda deportación, como habíamos hablado, Esdras era un escriba sacerdote, descendiente de la tribu de Aarón, importante esto, manejaba la ley de Moisés, él manejaba la Torá y es el que utiliza a Dios en el reinado de Artajerjes. Han pasado como 4 reyes desde Ciro hasta este. Recordemos que desde Zorobabel hasta Esdras hay 60 años aproximadamente. Así que con Esdras, sacerdote, escriba, conocedor de la escritura, Dios tiene un objetivo y es que la nación se forme, pero no solamente como topológicamente meter allá a personas para que vuelvan a ser una nación, no, como cultura también, como esa nación inicial que Dios había preparado, que formen su cultura, que su creencia se vuelvan otra vez a fortalecer. Así que entra un sacerdote, un experto en la ley, y entra a enseñarles, a reconstruir en su mente esa información del Creador, de las promesas. Eso es lo que Dios busca siempre permanecer, que permanezca en las mentes del pueblo como tal. Mm, Ahora, ahí vemos también cosas raras que lo puse allí como ciertas consecuencias de decisiones que tomaron estas personas, decreto que obligaba a los casados con gentiles divorciarse. En el mismo libro se habla de que no se deben divorciar, pero ponen un decreto para que se divorcien porque sencillamente el israelita se metió con una mujer extranjera. Y los hicieron separar y muchas de estas mujeres con sus hijos tuvieron que salir al exilio otra vez. Imagínense, eso es anticlimático, como el anticlímax que habla el autor de los videos, ¿no? El narrador de los videos. Esto no se concibe, no debería concebirse en el proceso, pero pasó. Bien. Eh, y obviamente hay una conclusión detrás de todo esto, ¿no? Bien. En la tercera deportación, bueno, y esa segunda deportación fue masiva, o sea, fue grandísima también, importantísima tenerlo en cuenta. Eh, y bueno, la tercera con Nehemías. Bien, ¿quién era Nehemías? Nehemías era el copero de ese momento Artajerjes, ¿no? Primero, era copero, allegado a él, mejor dicho, era el que le salvaba la vida cada rato, por decirlo de alguna manera, al rey de mucha confianza. Y este rey Artajerjes le da la autoridad y los recursos para ir a reconstruir el muro. El muro de la ciudad, ¿se acuerdan que era el muro protegía a Jerusalén para que no entraran los enemigos? Bueno, ese muro que habían los babilonios destruido, pues que lo reconstruyeran. Y es Nehemías quien va y lo reconstruye. Pero es un muro que, si usted lee la historia, es un muro que no unió a la nación, es un muro que la dividió.
Muchos se oponían, habían quejas, habían discordias en medio de esa construcción y obviamente se construyó, chévere el proyecto y demás, pero el punto es que el pueblo estaba desenfocado en el propósito de la repatriación que debían era consolidarse como nación, como pueblo, con sus creencias, con sus verdades con relación a su Dios, para expandir ese conocimiento a otro, pero no, ellos se basaron solamente fue en su topología, en su arquitectura, en su estructura como nación, algo que no era lo que Dios quería. Algo que trajo división, algo lo que trajo muerte en la nación, porque ver a matrimonios dividirse, eso es muerte, es separación. ¿Sí? Ver a la misma nación dividirse por construir un muro, eso es separación, ¿bien? Pero dentro de la historia vemos que sucedieron estas cosas, ¿bien? Que la nación, estas personas, los judíos, volvieron, retornaron, construyeron su templo. No en la misma gloria del templo de Salomón, pero lo reconstruyeron. Su identidad, importantísimo. Eh, Tengamos en cuenta también allí lo que les había indicado anteriormente, eh, que pues ellos iniciaban y debían iniciar con esa parte de su identidad, pero pues no debería ser así, ¿no? Lo otro es que es un momento de reconstruir, que se expande y que se predica, por así decirlo, nuevamente la enseñanza bíblica. Importante y que es reconstruido el muro. Mira que algo a tener en cuenta también allí como concluye el libro es que aunque estos personajes intentaron no solamente y pues dentro de todo esto pues hacer volver a la nación a Dios porque con Esdras trataron de hacerlo, ¿no? Que cumplieran la ley, que mejor dicho tuvieran cuidado del templo, de los sacrificios y demás, pero después Esdras va y mira y todos estaban haciendo las cosas mal. No estaban haciendo las cosas que se habían comprometido a hacer conforme a la ley. ¿Bien? Y es como concluye el libro de si se cumple el propósito de Dios, la profecía. Dios no iba a dejar que la nación se acabara. Pero la nación separada de él, distraída de su Dios, hace cosas contrarias a Dios. Y obviamente a través del proceso seguro, la historia nos muestra cómo una nación dividida que llega al tiempo del Señor Jesucristo, Él entra a restaurarla. Es el único que va a poder entrar a restaurarla. Nadie más pudo hacerlo a través de la historia, como ustedes pueden darse cuenta. Si Dios no la sostiene para que no se caiga y para que los imperios del mundo no la destruyan, pues nadie podía haber hecho nada. Solamente Dios podía haberlo hecho ahí. ¿Listo? Eh, bueno, yo aquí saqué una conclusión, espero que aplique en lo que ustedes vieron también en el estudio. A pesar de la dureza del corazón del hombre, Dios siempre cumple su promesa. ¿Listo? Lo vemos allí en estas historias de Esdras y Nehemías. ¿Listo? Pero también lo podemos ver en nuestras vidas. Que Dios, a pesar de la dureza de tu corazón y de la dureza de mi corazón, Dios va a cumplir su propósito especial. Y es un propósito que siempre va a estar ligado y centrado a Cristo. No de que el carro, de que no sé qué, no. Pues bonito que Dios nos deja tener ciertos privilegios, ¿no? Pero este propósito que Dios va a cumplir en nosotros está ligado exclusivamente a Cristo y pues con eso quería concluir. No sé, mi amigo Gisa, si quieres aportar algo adicional para luego dar eh, por terminada la clase. No, Fercho, muchas gracias. Yo creo que ahí quedamos listos para la próxima clase. Excelente. Muchas gracias. Entonces vamos, les compartimos, yo creo que mañana, pasado mañana, les compartiremos entonces información para que encuentren esa dinámica de lo que se va a hacer para la próxima clase. ¿Listo? De qué tareas van a tener y qué materiales y demás. Bueno, mis hermanos, un abrazo gigantesco, que el Señor de los cielos les bendiga y estamos entonces súper atentos a cualquier pregunta y demás que tengan. Gracias por participar y estar con nosotros. Bueno, Dios les bendiga, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Gracias. Fercho. Chao. Gracias Con a todo todos. gusto. Dios les bendiga. Chao.